chicos y bienvenidos al canal, bienvenidos a otro vídeo sobre los pavos reales, Emero o Emerito y Esmeralda, que de vez en cuando la llamamos Esme. Estos dos pavos, un amigo nos regaló los huevos hace poco más de un año ya y los incubamos en incubadora y los criamos como si fueran hijos nuestros, como si fueran nuestras mascotas. Por ahí se le oye. El pasado 25 de junio cumplieron un año. Desde el principio quisimos hacer un vídeo al mes sobre los pavos, específicamente sobre los pavos, y realmente nos ha sido difícil hacer eso porque las cosas que hacen, las cosas que les caracterizan como, no sé, como los pavos traviesos que son, los hacen en el día a día, cuando estamos por ahí y no tenemos la cámara, o cuando tenemos la cámara y están haciendo algo, nos ponemos a grabar y dejan de hacerlo, o lo hacen cuando estamos grabando un vídeo diferente. Entonces en muchos de nuestros vídeos vais a ver a los pavos haciendo de las suyas, aunque no sea un vídeo específico sobre pavos. Pero bueno, ahora como han cumplido un año, creo que se merecen un vídeo específico sobre ellos y un poco intentar transmitir lo inteligentes, curiosos y llenos de personalidad que son estos pavos, porque realmente es algo que yo no me esperaba. Siempre quise tener un pavo real que fuera más manso y tal, y realmente para nada me esperaba que fueran así. Son muy interesantes los pavos, la verdad. Además, en este vídeo quiero un poco enseñaros o explicaros o intentar transmitiros las cosas buenas, las cosas malas y todo lo que hemos aprendido a lo largo de este último año teniendo pavos reales como mascota. Venga, chicos. ¡Ha vuelto! ¡Oh! Bueno, nada. Llamadlo como queráis. Para nosotros son como mascotas, son como si fuera nuestro perro. Cuando les llamamos, vienen, están siempre alrededor nuestro, siempre quieren estar con nosotras y les hemos criado pues como a una mascota. Y están sueltos, están en semi-libertad y están muy contentos. Llamadlo como queráis, para nosotras son nuestras mascotas y les queremos un montón. De primeras, nosotras hemos tenido muchos pollitos y muchos patitos a lo largo de los años que hemos vivido aquí y realmente los pavos reales son bastante más débiles o más lentos en cuanto a aprendizaje, sobre todo a la hora de aprender a comer por su cuenta. Entonces, desde pequeños nos fue bastante difícil encontrar cosas que les gustaran, que se comieran o intentar convencerles de lo que les estábamos dando era algo bueno de comer. Los gambitos estos les encantan. Y realmente seguimos aprendiendo qué es lo que les gusta comer. De hecho, hay gente que recomienda criar a los pavitos reales con un pollito para que ellos aprendan del pollito y el pollito les enseña a comer, porque los pollitos eso lo aprenden muy rápido, ¿no? De pequeños les hacíamos ensaladas, les dábamos gusanos secos, pipas de girasol. Desde pequeños las pipas de girasol, bueno, tuvimos que enseñarles y convencerles de que las pipas de girasol estaban buenas. Y ahora ya las pipas de girasol es como una droga para ellos, les encanta. Y ahora, ya de más adultos,
hemos ido aprendiendo varias cosas que les gustan. Les gustan mucho las pipas de girasol. De hecho, estamos cultivando muchos girasoles en el huerto para cosechar pipas de girasol para ellos. Les encanta la granada, les encanta. Les gusta mucho la sandía también, los higos, los guisantes del huerto. Cuando teníamos guisantes del huerto les dábamos algunos, les encantaron. Digo, bueno, voy al supermercado y compro unos guisantes congelados que seguro que les... No, guisantes congelados del súper no, eso no quieren. Les gustan las flores de caléndula y las flores de diente de león. Y recientemente hemos descubierto que les gustan las moscas. Les encanta probar a picar y a ver si les gusta todo lo que tocamos. Ya sea hierbas que estamos quitando, ya sea una planta que vamos a plantar en el huerto, ya sean semillas que vamos a sembrar, bueno, todo. Plantas que vamos a cosechar, todo lo que toques lo picarán. Hay que tener cuidado porque van a por los ojos, a por los labios y a por los pendientes. Sí. Es que me da miedo cuando te miran así. Realmente lo mejor del orégano es la flor. Aquí tenemos otro tipo de orégano, es diferente, pero se da muy... ¡Eh! Mira. Esto no ha sido la tormenta. Esto sí. ¡Fuera! Pero chicos, es que se meten aquí, ¿vale? Mirad, estas presas que estaban creándose, no hay manera. Se meten aquí y se las comen. Siempre quieren estar en medio de todo lo que estemos haciendo, quieren estar al lado nuestro y observando lo que hacemos. Cuando grabamos, por ejemplo, les encanta investigar la cámara bien para asegurarse de que está funcionando bien, el móvil también, y a veces molestan, ¡Hey! Peawies. These peawies, dude. What? ¡Pavo! ¡Compórtese! Desde pequeños, desde que nacieron, que estábamos Anika y yo estudiando el verano pasado, les sacábamos a la mesa de la entrada donde nos sentamos a estudiar o a trabajar. Agua, la comida. Desde entonces hasta ahora, siempre que estamos en la mesa de la entrada ahí estudiando, trabajando, comiendo, lo que sea que estemos haciendo, están ellos ahí sentados, observándonos,
se sientan ahí a dormir, a tomar el sol, o simplemente porque se sienten más seguros con nosotras, les gusta mucho la compañía humana. Y esta curiosidad y afinidad por la compañía humana les ha hecho escaparse más de una vez al pueblo. De hecho, cuando empezaron a escaparse, era sobre todo cuando, bueno, hacía frío, ¿no? Entonces a lo mejor nosotras no estábamos fuera tan a menudo, no salíamos a primera hora de la mañana como hacemos ahora, y los niños iban al cole, ¿no? Entonces, claro, pasan por la parada del bus y hay mucho sonido, mucho ruido de gente. Y claro, dentro de casa aún no hay ruido de gente. Entonces se iban a la parada del bus y se subían a la parada del bus ahí a observar a los niños cómo se subían al bus. Bueno, pues eso, esta afinidad que tienen por la compañía humana les ha hecho escaparse numerosas veces, que ya no puedo ni contar la de veces que hemos tenido que ir al pueblo, que nos han llamado, tener que ir a buscarles al colegio, al banco, al polideportivo, que se han ido ahí a pasar el día, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, desde que les hemos puesto las pinzas y ahora que parece que a lo mejor ya se están haciendo más a la vida en la finca o que aquí están bien entretenidos, llevan unos cuantos meses sin escaparse y lo agradecemos mucho y esperamos que siga así la cosa. Porque lo de tener que ir a buscarles al pueblo realmente no tiene ninguna gracia. Hay pavos en la calle. Hemos traído pipas. ¡Ah, pibis! ¡Aquí, pibis! ¡Mira, tenemos pipas! ¡Ah, pibis! ¡Aquí, pibis! ¡Venga, pibis! ¡Muy bien, pibis! ¡Venga, pibis! De hecho, para que no se escapen, hemos desarrollado una técnica que tenemos que llevar a cabo cada vez que nos vamos de la finca, porque si no, nos siguen hasta la verja y cuando nos vamos, pues claro, quién sabe si saltan y se van, es muy posible. No queremos que se queden ellos solos cerca de la verja, porque es posible que salten y se vayan. Entonces lo que hacemos es, antes de irnos, es darles un buen puñado de pipas aquí cerca de casa y salimos corriendo, pero corriendo rápido para que no les dé tiempo a darse cuenta de que nos hemos ido o por dónde nos hemos ido. Y así está funcionando, la verdad es que está funcionando. Menos mal que tenemos las pipas, que es algo que les gusta tanto para ayudarnos en estas situaciones. Es importante encontrar el alimento que más le guste y que no se pueda resistir. Para los nuestros son las pipas. Luego, por alguna razón también les gusta mucho entrar dentro de casa, ya sea cuando estamos dentro de casa nosotras o no. Si se queda la puerta abierta, se meten dentro de casa y se ponen ahí a investigar y de vez en cuando nos dejan algún regalito ahí dentro, una caca de pavo ahí dentro. Muy generosos ellos.
y si está la puerta cerrada, nos vigilan por las ventanas. Y de hecho últimamente, desde que han empezado a gritar, porque ya gritan y bastante, nos gritan por la mañana por la ventana. Y claro, también gritan por la noche, de vez en cuando nos despiertan. Y cuando gritan durante el día nos interrumpen, o que eso lo habéis visto en más de un vídeo, que hacen berenjenas. Pero Emerito, como durante una semana... Es que no quiero. Emerito, por Dios. Y justo fue la primera noche. Cada, no sé, 3, 4... ¿Qué os digo? Madre mía, es todo un escándalo. O cuando nos reímos o gritamos repentinamente, Emerito sobre todo es el que grita, se une. Realmente es curioso que se nota mucho la diferencia entre Emero, el macho, y Esmeralda, la hembra. Emerito es el travieso, el gamberro por excelencia. Y claro, la pobre Esmeralda no quiere estar sola y siempre acompaña a su amor, ¿no? A su novio. Y claro, Emerito pues la arrastra ahí a la travesura que está haciendo y luego le cae el marrón también a la pobre Esmeralda. Esmeralda es muy buena. El travieso es Emerito. Se quieren mucho, se cuidan el uno al otro, se limpian las plumas. Todavía no he conseguido grabar eso, que a ver si en otro vídeo os lo puedo enseñar, pero se ayudan a limpiarse el uno al otro las plumas de la corona, se quitan cositas que para nosotras pues son invisibles, pero se pican así un poquito para limpiarse, son muy lindos. Y si se pierden de vista el uno al otro, gritan para encontrarse. Realmente necesitan esa compañía que se dan el uno al otro. Yo no recomendaría tener un pavo real solo, no solo por el bien del pavo, sino por el bien de la persona que esté a cargo, porque creo que un pavo solo... No, mejor no. Pero bueno, aún son jóvenes y tenemos mucho que aprender de ellos. Cada día aprendemos cosas nuevas de ellos. Hasta la primavera que viene a Emerito no le crecerán las plumas largas de la cola y Esmeralda no empezará a poner huevos hasta entonces tampoco. No sabemos si vamos a dejar que críen. Si me preguntáis ahora mismo yo diría que no, porque con estos dos nos tenemos de sobra. Pero bueno, tenemos tiempo para ver y decidir si queremos que críen o no. En conclusión, los queremos mucho y han hecho nuestra vida muchísimo más interesante. Y desde luego que si estáis pensando tener un pavo real como mascota, como los tenemos nosotras, yo os diría que sí, pero siempre y cuando tengáis en cuenta que requieren mucho espacio, mucha compañía, supervisión, paciencia, mucha paciencia. Y sobre todo las ganas de tenerlo, porque si no tienes las ganas de tenerlo, no quieres tener que lidiar con ellos, porque realmente son mucho trabajo. Pero les queremos mucho. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo sobre los pavos y hasta la próxima.